Pero entonces como ese criterio no te gusta, que nada más es un ODS, que es el 5, entonces los demonizo todos. Y ya todo está mal. En vez de decir, oye, yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que están en la agenda y que indican esos ODS, estoy en desacuerdo con esta, con este y con este tema. Pero ni siquiera te has leído lo que hay detrás de las 17 figuritas. Son 160 metas relacionadas con economía, con desigualdad, con la erradicación de las desigualdades. Nosotros no podemos perder de vista que vivimos en la región con mayor desigualdad social del mundo, ¿ok? Y en el tercer país de esa región con mayor... Panamá es uno de los países más desiguales de la región. ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo, yo no sé en qué momento tú me dijiste, oye Raquel, responsabilidad social es a las 10. Y yo dije, ¿qué? Porque originalmente sí, siempre estábamos aquí más temprano, hasta las 10. Pero después entraron unos tipos que nunca debieron haber entrado. Y después Don Plin falleció. Es verdad, Don Plin falleció, así que tuvimos que cubrir esa hora. Al maestro y ahora Don Plin. Tenemos, creo que hasta 3 programas nuevos. Oye, tú sabes ya que... está el próximo programa. La doctora ya está aquí cerca de la puerta. Qué interesante, ¿no? Está hablar entusiasmada, llena de entusiasmo por comenzar su primer programa. Y hablar, motivar un poquito, ¿no? Eso nos sirve a todos al inicio de la semana. Es súper importante. Ahora vamos a ponerle atención. Oye, Raquel, en la campaña electoral apareció un tema de la Agenda 2030. Y que aquí se quiere imponer la Agenda 2030 y yo lo escuché. Pero eso déjame pensar que no lo dijo el presidente electo, ¿verdad? Estamos claros en eso. Yo lo escuché incluso en lugares tan importantes como el púlpito de una iglesia evangélica muy importante. Lo escuché en algunos mítines, se lo escuché a algunos dirigentes, lo escuché en algunas radios, lo escuché en algunas televisoras. Nadie sabe qué es eso de la Agenda 2030. Entonces, pero si alguien que maneja el tema. Pero la buena pregunta es, ¿por qué lo demonizan? En Panamá, cuando yo no sé algo, yo le pregunto a un experto. En Panamá, la experta en la Agenda 2030 está aquí a mi derecha, se llama Raquel Roleda. No, yo no soy la única experta para pero que tengamos conciencia. Dime, ¿qué es eso de la Agenda 2030? Pero llevo 20 años trabajando en temas de desarrollo social. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la Agenda 2030? No es para nada tan mala como la pintan. ¿Quién dijo que es mala? La Agenda 2030 es un compromiso que asumieron las naciones en el Pleno de las Naciones Unidas. Nosotros lo asumimos como país y tenemos que cumplir ese compromiso. Lo que pasa es que hemos visto 17 objetivos. El primero, fin de la pobreza. El último, alianzas para el desarrollo sostenible y alianzas para lograr los objetivos. Detrás de la Agenda 2030, Guillermo, hay 160 metas y todas están vinculadas casualmente con los temas de los que todos los candidatos hablaron. Y agua es uno de ellos. Y te sorprendería, pero el Canal de Panamá es una de las empresas que más trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que casualmente agua y saneamiento es un objetivo en sí mismo. Entonces, un país que tiene todos los problemas que tiene con el cambio climático, que lo hemos visto, cómo nos perjudica la economía, cómo perjudica las finanzas del Estado, cuando el canal no puede operar a su máxima capacidad, no puede demonizar la agenda que le está diciendo que hay que tomar acciones de mitigación para poder cumplir con ciertas normas que se impusieron los países y poder llegar a las metas. Entonces, igual pasa con la equidad de género, pero si te fijas, uno de los temas más importantes que utilizaron algunos candidatos, que ninguno tiene claro nada al respecto porque ni siquiera saben, fue el tema del matrimonio homosexual, ¿verdad? De todo el tema de que equidad de género, que hay que lograr la no discriminación, y algunos demonizaban el tema. Bueno, el Objetivo de Desarrollo 5 habla de equidad de género, pero detrás de eso no solamente está el hecho de que las mujeres tienen que estar en igualdad de condiciones en una empresa o tienen que estar en igualdad de condiciones en la cosa pública. Es que lo principal que hay detrás de eso es la no discriminación. La no discriminación y la igualdad de condiciones en todos los sectores y a todos los niveles de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como no me gusta, porque eso no me va a dar votos y yo lo voy a negar, aunque al principio haya dicho que sí, porque aquí hubo un candidato presidencial que primero dijo que estaba totalmente de acuerdo y después dijo que era pro familia y que estaba totalmente en contra. Y el tema se ha llevado por ahí y ni siquiera lo entienden.
¿ok? Porque esto es un tema de no discriminación. Es Si más yo no ideológico que otra discrimino por un tema de religión, si yo no discrimino, nadie va y le dice allá a la iglesia evangélica que no puede dar misa, ¿verdad? Y que no puede hacer sus oficios. Nadie va a la iglesia católica y le dice eso. Nadie va aquí a un templo hindú y les dice que ellos no pueden tener sus ritos y sus tradiciones. Hay libertad de culto en este país. Igual que hay libertad de culto, también tiene que haber libertad de expresión, de pensamiento y de actuación, y yo no puedo ir a decirle a una persona lo que tiene que ser o dejar de ser. Entonces, el tema, la demonización vino por ahí. Y ha empezado por ahí, y por eso entonces es más fácil ir en contra de lo que te está diciendo que tienes que cambiar. Que tienes que cambiar un parámetro con el que tú no estás de acuerdo. Un criterio que además le hace daño al bien común y a la convivencia pacífica. Ah, pero entonces como ese criterio no te gusta, que nada más es un ODS, que es el 5, entonces los demonizo todos. Y ya todo está mal. En vez de decir, oye, yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que están en la agenda y que indican esos ODS, estoy en desacuerdo con esta, con este y con este tema, pero ni siquiera te has leído lo que hay detrás de las 17 figuritas. Son 160 metas relacionadas con economía, con desigualdad, con la erradicación de las desigualdades. Nosotros no podemos perder de vista que vivimos en la región con mayor desigualdad social del mundo, ¿okay? Y en el tercer país de esa región con mayor desigualdad social. Panamá es uno de los países más desiguales de la región. ¿Qué significa desigualdad social? Brecha. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. En el medio se está achicando la franja. Nosotros tenemos que recuperar la clase media boyante de este país, que es la clase trabajadora, para poder cerrar esa brecha. Entonces, ¿cómo tú puedes demonizar eso? Eso es lo que dice la Agenda 2030. Que hay que acabar con el hambre, que hay que ponerle fin a la pobreza, que hay que trabajar en esos indicadores económicos. El presidente electo no habló nada en su discurso, en la proclamación, que no tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Natalia Young el otro día, la gente no quiere agua. Sí, exacto, entonces pues me vas a decir que es ridículo cuando la Agenda 2030 lo que dice es que todas las personas del mundo tienen que tener acceso a agua potable. Que el saneamiento hay que impulsarlo. Ahí está el saneamiento en la ciudad de la Bahía de Panamá. Nadie ha hablado de él. ¿Qué pasa con él? ¿No será que así como unos toman un discurso muy europeo de una política muy superficial que hay allá, también acá otros toman un discurso muy europeo y ahora bastante norteamericano, alineado al otro lado? Totalmente. Y está tan superficial que lo manejan como si fuera un concepto ideológico. Exacto, porque fíjate, no vayas más lejos. Los criterios ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza, que nacieron de esto, emanan de aquí. A ver, vamos para atrás. La Agenda 2030 se enmarca en 4 pilares conceptuales, si quieres hablar de ideología. ¿Cuáles son? Derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. ¿A ti te parece que eso es muy malo? Eso es exactamente lo que estamos necesitando. Todo lo que viene en derechos humanos emana de la Declaración Universal, de la Convención Americana, principalmente. ¿Ok? Todo el tema de medio ambiente emana del Acuerdo de París, de Río+20. En su día fue el protocolo de Kioto. Entonces, yo no estoy entendiendo. ¿En qué parte de la Agenda 2030 se habla del aborto y de que te van y de que te puedes hacer Agenda trans? La Agenda 2030 habla de igualdad. De 12 años. No, porque eso es lo que venden, ¿no? Fácilmente. Claro, porque es que eso les queda más fácil demonizar a las figuritas bonitas y salirse ellos con la suya e imponer su ideología. Eso sí es un atentado contra la libertad de expresión. Eso es un ejemplo perfecto de que no estás respetando las libertades de la otra persona. Tú puedes hablar de libertad de expresión si tú no le respetas la libertad al señor que va caminando allá afuera. Yo no lo conozco, pero él tiene los mismos derechos que yo. Entonces, demonizan todo para que... ¿Sabes qué es lo que me molesta realmente? Que lo demonizan para ganar votos. Y eso no es responsable. Eso es una irresponsabilidad. Igual que aquí hubo candidatos que endosaron a líderes autoritarios de la región porque ellos pensaban que eso les iba a dar más votos. A mí eso me parece lamentable, que tú, siendo
mucho más capaz, habiendo tenido oportunidades que otras personas no tienen, lo que deberías estar preocupado de que la gente realmente tenga acceso a esas oportunidades, a esa educación que tú has tenido, y no puedes aprovecharte y jugar con la ignorancia del que sabe menos que tú. A mí eso me molesta porque es irresponsable hacer eso. Entonces, volviendo aquí al temita, la Agenda 2030 no dice absolutamente nada que no nos interese para mejorar el desarrollo social de este país. Y por eso fue, y si te acuerdas, y hemos entrevistado muchas veces a la ministra de Desarrollo Social en este espacio, Panamá entró en las mediciones del índice de pobreza multidimensional. ¿Para qué? Para permitir entender dónde estamos con esas metas, qué es lo que estamos cumpliendo, qué es lo que nos falta y cuánto nos falta en cada segmento de la población. Entonces, y por eso las dimensiones, porque tú puedes estar enmarcado en línea de pobreza porque tienes una casa con piso de tierra. Y simplemente si yo te construyo una casa con un piso de cemento, porque por la tierra pasan enfermedades y por los pies también entran enfermedades, por eso se hacen los zapatones, para que los niños no anden descalzos en la tierra. Detalles tan sencillos como ese pueden hacer una diferencia importantísima en los indicadores de país. Y yo creo que esos detalles no los estamos viendo, esos son los detalles que nos invita a ver la Agenda 2030. Y voy a dejar de decir Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Y los principios, son los principios y valores del desarrollo social. No es más nada que eso. Si echamos un tiempo para atrás, eso empezó por los objetivos de desarrollo del milenio. Eran 8. Y el Pleno de las Naciones Unidas dijo, no estamos cumpliendo. Entonces vamos a ampliarlos porque los 8 no nos alcanzan. Vamos a definir un poquito más las metas. Vamos a bajar todo al detalle y vamos a hacer estas 160 metas que como país, cada país nos va a ayudar a contribuir. Te lo pongo más sencillo, los calores que tenemos, Guillermo. Hay un objetivo de desarrollo sostenible, el 13, que habla de acción por el clima. ¿Y qué dice ese objetivo de acción por el clima? Que tenemos que reducir las emisiones al ambiente. Aquí hemos hablado de carros eléctricos. ¿Cuándo va a venir una política realmente para rebajar el uso de combustibles fósiles? Hay otro objetivo de desarrollo sostenible que habla de energía. Pero el mismo que los demoniza estaba prometiendo luz más barata. Y va a traer y va a llenar el país de paneles solares. Ese objetivo de desarrollo sostenible de energía dice que hay que abastecerse de solar, eólica e hídrica porque son las menos contaminantes. Afuera de la caja de ahorros de Vía España hay un estacionamiento para recargar. Sí, claro, hay en varios puntos. También en Altaplaza hay en el centro comercial. Y yo lo utilizo para estacionar mi carro 6 cilindros ahí y bajarme el cajero. O sea, lo que te quiero decir es de que pero entonces es hacer educación. Como que haces algo no sirve si no realmente lo cumples, ¿no? Es igual que Vida Marina, el 14. Oye, lo que hizo Wanda para retener la basura en el río, eso es para impactar positivamente esas metas. Pero después cuando le pidieron ayuda al municipio, no es que no puedo. No puedo porque tengo que contratar botellas. Claro. Que yo espero que Mayer haga algo diferente. Porque es que sí entiende esos temas, ¿ves? Ahí tienes el mejor ejemplo. Yo tengo esperanza porque este chico realmente, aunque él no lo materialice y no le ponga ese nombre, lo que él está haciendo va en línea con cumplir esto. Un bob en cada desagüe, porque eso se han convertido los riachuelos de la ciudad, en cada desagüe, que lo vaya subiendo a medida que te vas dando cuenta. Oye, la basura. ¿Dónde está el problema? Va a resolver el tema porque lo vamos identificando. El problema, lo que tú dijiste desde el principio de este programa, Panamá no tiene data de nada. No tiene nada. No mide. Empezamos a medir el índice de pobreza multidimensional para entender dónde estamos y qué es lo que está haciendo falta. Y tampoco nadie le hace mucho caso porque lo dejan ahí y bueno, sí, se hace cada cierto tiempo. Igual que el reporte nacional voluntario de país para entender cómo vamos en los avances de los ODS. Lo voltean a mirar los demás ministerios. Porque es que van al Ministerio de Desarrollo Social a pedir que le compren bates y pelotas y que den más subvenciones. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social no es para eso. Ministerio de Desarrollo Social es para darle seguimiento a estos temas y realmente entender dónde hay que poner los recursos para poder cumplir las metas de desarrollo social. Entonces, todo lo que hablan está directamente vinculado a esos 17 muñequitos
que parecen fichitas de rompecabezas, son muy bonitos. Yo creo que el error fue hacerlo tan bonito. Yo te digo, cuando yo estuve en promoción de la salud... ¿Será el tema de los muñecos? Es que cuando yo estuve en promoción de la salud, yo aprendí una cosa. La gente solamente comprende el mensaje si tú le muestras lo malo que le puede pasar. Yo recuerdo los problemas que teníamos con el dengue. ¿Okay? Que todavía existe, pero ha mejorado, porque ha mejorado mucho la educación en salud y ha mejorado mucho la educación sobre estos temas. Pues yo recuerdo perfectamente que la gente nada más entendía si tú le ponías a una persona que con las consecuencias del dengue podía ser la muerte y estaba sangrando por la nariz. Eso fue la campaña. Mosquito con dientes y sangrando. Exacto. Entonces, a ver, podemos realmente, yo creo que estos muñequitos debieron haber sido un poquito más agresivos. Y en el Objetivo de Desarrollo 16, en vez de poner una paloma de la paz, lo que tenían que haber puesto un funcionario corrupto para que entiendan que eso es para acabar con la corrupción. Guillermo, ¿tú sabes lo que le cuesta la corrupción al mundo? Según datos de Naciones Unidas, la corrupción le cuesta al mundo el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso es un montón de dinero. Al año se paga $1 billón en sobornos entre empresarios y funcionarios. Qué horror. ¿Eso qué significa? Que dejamos de construir escuelas. Eso significa que dejamos de hacer hospitales. Eso significa que toda esa plata realmente podría ir al cumplimiento de estas metas de desarrollo social. Y parece que no lo entendemos. Entonces, la irresponsabilidad va mucho más allá. Este país necesita una ley. Ese letrero, ¿lo ves? Si ese letrero se pasa 1 centímetro de donde está, viene el municipio Y te multa. a preguntarme primero cómo arreglamos. Y después me multa cuando le voy a decir Pero que lo mandan nadie- para el rayo. Pero la acera, ¿la ves? No se puede caminar por la acera, que es su responsabilidad. Mira, ¿cuál es el estado actual de esa Agenda 2030? Que lo que Maligna. necesita es impulsar el logro de los ODS. Es preocupante. ¿Sabes qué? Estamos a 15% del camino. Por eso la están demonizando, porque es que ya vieron que no la pueden cumplir, porque en 2030 hay que revisarla. Y en 2030 habrá que extenderla o Naciones Unidas tendrá que ver qué Ahora, hace. Raquel, hay un tema, antes que todavía nos falta un tiempo. En 29 días hay elecciones del Parlamento Europeo. Y eso va a traer en toda Europa un debate que lo van a poner los movimientos de ultraderecha de la famosa Agenda 2030. Y aquí hay grupos que les gusta recoger vientos de otros lados y traerlos acá. Entonces, yo creo que va a haber que hacer mucha educación sobre esto. Pero por supuesto. Porque si no, vamos a tener una discusión. Y- Y discusiones de temas que aquí nosotros no estamos en la calidad del tipo de pintura de la pared todavía. Estamos en que haya agua, luz y que, No, y que le nos recojan la quiten basura a la gente. esa montaña insalubre en el centro de la ciudad, que es Cerro Patacón, es ¿me un entiendes? desastre. Nuestros Nosotros, problemas todavía son básicos. nosotros no podemos seguir teniendo eso, por Dios, eso se arregla con una alianza público-privada. Búsquense 4 o 5 ONGs que lo sepan hacer. El Centro Nacional de Producción Más Limpia tiene los proyectos y eso lo que requiere es voluntad. Esta mañana escuché a una diputada electa hablar de eso. Dice que ella va a llevar a la Asamblea voluntad. Y a mí me pareció súper interesante escuchar esa palabra, porque en este país lo que está haciendo falta es voluntad política, Guillermo. No, y dejar la corrupción. La Universidad Tecnológica tiene un centro para resolver el tema del tráfico de hace como 30 años. Ya tiene el problema de tráfico resuelto 10 veces. Pero ¿qué hacen? El que llega al tránsito busca una consultoría de 30 millones de Internacional. dólares que justo la entrega 6 meses antes, dice el gobierno, y ahí queda. Es lo que te estoy diciendo de Cerro Patacón, pero pregunta en la UTP, que además es una... Mira, ¿cómo funciona la responsabilidad social? Si es que en la universidad eso le queda al lado. Sí. Y ellos saben cómo solucionar ese tema. Entonces, búscate 2 o 3 actores de la sociedad de este país que realmente estén capacitados para hacerlo, que hasta tú le pagas lo que cuestan los estudios. Es que te donan el tiempo. Entonces... No, porque eso no, claro, eso no es negocio. No, eso es el problema. Entonces, vamos a cambiar realmente, porque eso es lo que yo quisiera que esa bancada mayoritaria que sacó en la Asamblea pueda cambiar. Sería bueno estandarizar. Ojalá se pudieran reunir con gente como tú y otras personas que dominan el tema y todas las bancadas comiencen a estandarizar estos grandes temas mundiales para que después no estén haciendo discursos ridículos como pasó en las últimas asambleas, que hablaban de temas que tú los mirabas y parecieran como que se hubieran dopado de lo ilógico de lo que estaban hablando. Tú decías, mira, este
este te debe estar oliendo la tinta de la pluma, porque no puede estar en sus 5 sentidos. El periodo de incidencia de la asamblea era como el Comedy Central. No, y la verdad que tú tienes estómago para escucharlo, porque yo no pierdo ni un minuto. Espantoso. Que cada locura y cada cosa que tú quedas, pero ¿esto qué es? ¿Esta gente de dónde sale? Y ellos muertos, orgullosos. Pero no es tan difícil, ¿entiendes? Lo que pasa es que, a ver, tú puedes ganar y a lo mejor sí, te falta formación en determinados temas, pero tú puedes aprender. Busca a la gente que te puede decir cómo se hace. Aquí en este país hay cualquier cantidad de profesionales capaces, extraordinarios, que pueden colaborar en el tema. Raquel, si yo he hecho el ejercicio, tú llegas a la oficina de un diputado en la asamblea, te encuentras unas muchachitas que supuestamente es la que te va a atender y no hay nadie nunca, no hay más nadie. Cuando ellos tienen presupuesto para tener asesores... O se está pintando las uñas o se la está limando. No hay nadie. ¿Dónde están? Pasan. ¿Dónde están? No están en el circuito porque si no salieran, se reeligieran una y otra vez porque te lo dicen. Aquí nunca viene el diputado. Yo me encontré una vez una funcionaria en Colón y me voy a ahorrar la institución y todo, pero cuando yo llegué a preguntar por alguien, iba a una reunión, la señora estaba limándose las uñas de los pies, no de las manos. Los pies. ¿Y eso cómo se hacía? Por supuesto le costó el puesto, pero es terrible. Patético, Guillermo. Hay una luz de esperanza en Colón que nuestro querido Diógenes Galván ganó, y yo creo que sí hay una persona en esa ciudad, en esa provincia, y también en este país que tiene claro el tema de desarrollo social, es él, y ha trabajado muchísimo por ello. Esperemos que la gente realmente se aboque a ayudarlo, porque lo que le toca no es fácil. Igual que esta niña que ganó en San Miguelito, Irma, que tiene un gran desafío por delante, pero yo espero que todos hagamos mea culpa y todos reflexionemos y a esta gente realmente la apoyemos. Y que cumplan. En el gobierno tú no necesitas ser un erudito ni tener un 16 maestría y 60 años de experiencia. Tú necesitas tener el sentido común de rodearte de las personas que saben que no tienen que ser 60. Y tienes que tener el sentido común de saber llamar a cada persona para cada cosa y para qué te funciona cada persona. Porque es que aquí en este país también hay que decirlo, que está lleno de todólogos que se venden muy bien. No, hombre, me lo dices a mí. Yo he visto tú que estudias, ahora que tú te graduaste de Derecho, ustedes también dan ingeniería. No. Porque aquí yo he visto unos abogados que saben de ingeniería. No, y no me interesa. Saben de astrología, yo voy a preguntarle ahora a la doctora también si en derecho, eso que ya se da en derecho, porque hay uno que sale en televisión sabe. Bueno, yo sí todo. Tengo que decir, ahora cualquier que me dice, tema de los tipos, dije, sí, claro, yo te lo voy a decir. En comunicación en Estados Unidos, mi materia favorita sí fue psicología de la comunicación de masas. La miércoles. Y eso era una clase muy interesante. Y por eso tal vez yo logro leer los discursos de los candidatos presidenciales con otra óptica, porque tú tienes que ser psicólogo para entender por qué dicen determinadas cosas y además de todo, por qué la gente lo sigue. Entonces, es un tema. Allá nos están diciendo, pero mira, yo quiero, y la próxima semana podemos seguir hablando de este tema y lo podemos enfocar hacia sector privado, que creo que es muy interesante. Pero, no, para cerrar les voy a dejar una reflexión. El mundo corre a una velocidad, los efectos del cambio climático y la escala de los retos mundiales le preocupan a los consejeros delegados de empresas. ¿Y sabes por qué? Porque el componente geopolítico se ha vuelto a internar en las empresas. Las empresas llegan hasta un punto, Guillermo, y pueden hacer mucha responsabilidad social corporativa y se pueden enfocar en el engranaje de sostenibilidad. Pero si las políticas públicas no acompañan, la empresa llega hasta un punto y cuida de lo que le corresponde cuidar, pero no completamos el círculo. Y yo creo que eso es muy importante, y adoptar la sostenibilidad para un futuro resiliente es fundamental si no queremos seguir sufriendo consecuencias. Mira lo que está pasando con el calentamiento global y con toda la capa geotérmica que tenemos encima. Estas temperaturas no son normales. Y eso ha sido provocado por la irresponsabilidad del ser humano, no es más nadie. Y hay un conjunto de sectores, gobierno, empresa y sociedad, y lo tienen que hacer todos juntos. Así que nos vamos y nos vemos la próxima semana. Raquel Robleda, en La Mañana Ancon. Nos vemos, Raquel. Nos vemos el otro lunes. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Diego. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Raquel Robleda estaba con nosotros, periodista, presidenta del Fórum de Periodistas. Buenos días, Guillermo. He vuelto. Después, Oye, Raquel, después de esa borrachera electoral que todos hemos tomado, había que tomar un descanso. Le van a cambiar el nombre del programa.
Café responsable. Café me gusta. responsable, Que me yo a gusta. esta hora necesito café. ¿Lo anotaste, Diego? Me gusta más que el que teníamos. Sí, Café sí, 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 responsable, sí. ¿ves? Café responsable Mira, me mira, encanta. el anterior espacio es Lo que pasa es que inspiración. a las 10 era muy difícil decir que íbamos a tomar café, Ahora pero a sí. las 9 es perfecto Ahora para sí. tomar café. Esa Yo- es la hora en que yo ando buscando café desesperadamente. Imagínate, yo primero café y ahora voy por cafeína, así que esto ni modo, pero bueno. Oye, Guillermo, yo tenía un jefe hablando de café que, sabes que yo tengo esa habilidad pasmosa de perderme en los trabajos. Para que mis jefes hablen conmigo, tienen que sacar cita conmigo. Entonces él había adoptado la modalidad 7:30 de la mañana, que era la hora que yo venía llegando a la oficina. Él se sentaba en mi oficina y me esperaba. Y yo, ¿pero qué hace aquí tan temprano? Y me decía, bueno, si la montaña, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Y yo necesito hablar con usted. Y yo lo paraba y le decía, necesito café. Camine que sin café yo no proceso. Y tenía que buscar café por todo el edificio. Al final me terminó comprando una máquina de café. Tú sabes que yo trabajé 5 años en la Cable and Guardia de los ingleses, donde las 7 de la mañana eran las 7 de la mañana y había té, más que Ay, café. no, té no. Había Qué mucho té pereza. y por ahí te encontrabas una cafetera. Y yo tenía una jefa, saludos a Indira, que los lunes, ella sabía lo que todos sabemos, que los lunes son bastante improductivos en Panamá. Entonces evitábamos tener reuniones en las mañanas. ¿Y qué hacíamos los lunes en la mañana? A las 7 de la mañana. Nosotros normalmente llegamos a las 9:30 al trabajo. O sea, éramos muy tarde, así que llegamos a las 9:30. Éramos una cosa muy laxa, éramos como los reyes el 25% del ingreso de la empresa en ese entonces entraba por esa oficina. Y éramos poquitos. Ellos eran los reyes del Éramos- mambo. Diego se nosotros está teníamos riendo allá en la cabina. el internet más brutal que había en Panamá, los mejores equipos, todo, y éramos poquitos. Así que estábamos muy consentidos. Pero el lunes sí teníamos que llegar a las 7. Porque ella tenía una reunión interesante y era que era todos los que teníamos proyectos, cada uno ponía los proyectos que estaba viendo y el resto, como si fuera una mesa de cirujanos, veía el proyecto tuyo y mejoraba cosas o te decía, está equivocando esto aquí, te funciona, vas a esto estrellar. no funciona. Pero no era una cosa para dejarte mal, sino para mejorar tu proyecto. O sea, tú tenías la oportunidad de tener unos asesores que mejoraran tu proyecto. Y a las 12 del día, cuando terminábamos, todo el mundo a comer, nos íbamos donde el chino y pedíamos el menú en chino, que es diferente. No sé si tú sabes que en Panamá, cuando tú vas a un chino, tú vas a ver que hay uno en español y del otro lado hay uno en chino. Ese es el que tiene los platos buenos, que no son iguales a los que están en la parte de adelante. Así que teníamos a alguien que nos hacía el favor de que este es el que queremos. Bueno, la cosa es que lo que te quiero decir es de que ese método yo nunca más lo he visto en ninguna otra parte y fue una de las cosas que más me choqueó cuando llegué al gobierno en el 2004, que las reuniones eran improductivas. Ese método es muy inspirador y además lo motivacional pregunté. y te ayuda Claro. a ser productivo el resto de la No, semana. éramos increíblemente productivos. Ya te digo, entraba el 25% del ingreso de la empresa y éramos 10. O sea, era increíblemente rentable. De hecho, la empresa comenzó a hacer una reducción de personal gradual hasta llevar a la mitad de la empresa. ¿Por qué? Porque si tú tenías un pequeño grupo que te generaba tanto, tenías que replicar ese grupo en otras áreas. ¿Por qué crees que son tan importantes las alianzas público-privadas? Ahí está. Entonces, Es que Lo que te toda quiero decir es la que- cosa pública, el funcionamiento del sector público es muy complejo. Y es complejo, pero además hay que reconocerlo, es altamente ineficiente. ahora allá donde voy. El gobierno necesita varias cosas. Pero una de las cosas que ha adolecido el gobierno de Martinelli, de Varela, sobre todo el de Varela, y el de Nito Cortizo, es de saber la realidad, Raquel. ¿Qué significa eso? No saber, ellos saben la realidad, no la aceptan, ni la admiten, ni viven con ella, ni trabajan con ella, que son cosas distintas. Tú puedes saber que hay un problema, No, pero saber es- tú puedes seguir no, caminando e espérate. ignorarlo toda tu Saber, vida. saber es interiorizar el conocimiento. Claro, eso es lo que pasa, que no Que interiorizan te digan, la que realidad. tú digas y lo ignores es otra cosa. A ver, ¿a dónde voy? La presidencia tiene un centro de monitoreo. Se meten en una galaxia yo lo paralela. armé. La presidencia tiene un centro de monitoreo para monitorear medios. Eso tú no lo necesitas ya. En el año 2024 es imposible monitorear los medios porque hay demasiados. Y sobre todo digitales y un poco de cosas. Eso no lo vas a hacer. En Panamá
hay un lugar que es el CIEP. Tú has traído aquí a Harry Sí, Brown. claro que sí. El nuevo gobierno que va a tener un problema, que va a ser, como decía Orlando con cada vez más temprano, un gobierno que va a tener una ideología clara y una asamblea que va a tener una ideología Totalmente clara, diferente. distinta, diametralmente opuesta. ¿Qué necesita el gobierno? Sabe cuando está metiendo la pata. ¿Y con quién te lo va a decir? Tus amigos no te lo van a decir. No. Eso quieren estar bien contigo. Los que tú necesitas tener son herramientas de medición científicas para que alguien te Lo diga. que pasa es que volvemos te estás al punto de escorando. partida déjame y no hay terminarlo. data. Déjame terminarlo. Allá voy. El CIEP te puede dar esa data, pero el CIEP está dentro de la Senacid. Tú sacas al CIEP de ahí y los dejas con la gente que está, que no son precisamente tus amigos ideológicos, y esa gente te va a dar una cartografía de por dónde van las cosas, de una manera, primero que todo, lo haces con fondos públicos, pero lo haces desde la honestidad, porque ¿para qué te van a mentir? Si es que están del otro lado, si fueran de tu partido, te van a decir lo que tú quieres oír. Y lo otro es que le pasó a Nito Cortizo y le pasó a Varela y le pasó a Martinelli. Tú tienes que visitar y dejarte entrevistar por la mayor cantidad de medios posible durante todo tu mandato, y ahí es donde te voy a dar la palabra, porque los periodistas que te van a entrevistar, en algún momento después de la entrevista te van a decir, hey, te estás regando por aquí. Y en algún momento eso se te queda ahí, y si te lo dicen 2 seguidos, ya sabes que algo está mal. Entonces, tienes 2 formas reales de monitorear la realidad y no perderla, porque cuando tú entras a presidencia, Raquel, esa burbuja, no importa cómo tú te llames, es difícil de esquivarla. Me llamaron una vez para Ahora sí, ofrecerme ok. un puesto que no quiero. Ajá. Y no voy a decir ni siquiera cuál es. Pero tú lo sabes. Y la respuesta que yo di es, si ustedes quieren que 5 minutos después de haber llegado el presidente me construya una oficina debajo de las piedras del malecón, para que no le diga lo que no quiere oír, lo están haciendo bien. Pero están empezando mal. Lo que pasa es que si el nombraron presidente, otra persona. si el presidente se acostumbra Si tú a no querer oír cosas, ya Pero perdiste. es que eso, Se pero acabó. ese es el punto de partida y eso es lo que ha pasado Nito siempre. Cortizo se acostumbró a que no le dijeran lo malo. Y Varela peor. Varela ni siquiera Entonces, quería que le hablaras. Pero es la clave y sobre todo en temas de comunicación. Tú le tienes que decir lo que no quiere escuchar y le tienes que decir lo que no quiere saber y le tienes que decir lo que le molesta. Ojo, él toma la decisión. Es el que manda, nadie pone eso en duda. El ministro, el presidente, el director es el que toma la decisión final, pero tiene que tener todas las cartas, tiene que tener la baraja sobre la mesa muy clara, porque si no, luego, ¿qué pasa? Todo se regresa en tu contra. Entonces, al año primero, el primer año, los medios hacen una tregua. Y dicen, ok, igual que cualquier otra Siempre, empresa de este en todas país, partes. cualquier sector, es que no podemos perder de vista que los medios de comunicación son empresas. Claro, empresa de Si tú me entretenimiento. dices que yo voy a hacer un gobierno pro empresa, yo tengo que meter a los medios de comunicación en ese cucurucho, porque si los excluyo, eso no es pro empresa. Bueno, Aparte de que no los es pro dos libertad de últimos expresión. Los 2 últimos gobiernos casi que han quebrado a los medios. A esta empresa la trataron como si fuera un cuchitril en AM y así muchas. ¿Por qué? Pero- Porque no le caíamos bien, pues. Pero hay una cosa, o sea, aparte de eso, de que te caiga bien o no, es hasta dónde estás dispuesto a respetar, porque si tú vas a respetar la libertad de expresión, eso es sinónimo de libertad de prensa. Un país que no tiene libertad de prensa no tiene libertad de expresión. Eso está claro. Entonces, tienes que tomar eso en consideración, tienes que armar una pauta estatal equitativa, pero que no se usa para silenciar, ni para generar censura previa, ni para dársela al que me gusta, al que me cae bien o al que me cae mal, que va en línea con lo que tú acabas de analizar. Si yo voy a todas las entrevistas y yo le doy el beneficio de la duda a todos los periodistas y les cuento la información y trato de traerlos a mi terreno porque son mis aliados en ese primer año de gobierno, porque aquí a todos nos interesa el país. Aquí la crítica, el primer año, ya verás que se va a tornar bastante constructiva desde todos los sectores. Siempre vas a tener un detractor y eso es normal. Y es normal en democracia. Le digo, el que no está acostumbrado, entonces no gana una elección, no merece estar sentado ahí. Entonces, a ver, si eso es normal, juega ajedrez y juégalo bien. Ese es el problema, que perdóname, pero lo feo que va a sonar, han estado jugando a la lata y a las canicas. Y el juego de la prensa No, ha sido no es lata y diplomática. Yo te canicas. podría otro peor No es deporte. lata y canicas, es ajedrez y bien jugado. Porque son un sector muy importante de Jugaba la la tira y sociedad. siempre los encontraba. Entonces, pero es que ¿quién lo fomenta? Lo fomentan ellos. Claro. Entonces, fomentan
un tema que luego se les regresa en contra. Por eso es que creo que tienen que cambiar la estrategia tiene que ser muy distinta. Totalmente. Y tienen que pensar en que los medios de comunicación son parte del engranaje del ecosistema empresarial de este país, que tienen que sobrevivir, que no es solamente la industria y el comercio los que generan Mira, empleo, te voy a demostrar. también generan los medios. Te voy a demostrar lo importante que es visitar los medios de comunicación. Mira lo que yo dije el 16 de octubre del año 2023. Póntelo ahí, Diego, para que tú veas lo importante que es nosotros, el papel que nosotros hacemos en ver lo que está pasando en la realidad. Ponlo ahí, Diego, por favor. Guillermo Endara en su momento. 368.000 votos. Sí. Una tonelada de votos. O sea que allí hay un grupo de gente que no está dispuesta a lo mismo de siempre. Ahora, vamos a ver si lo mismo de siempre, porque Rómulo Rux ha sido de todo ya. Martín está ha sido presidente. intentando morder un pedacito de ese mercado. No sé cómo le va a ir. No sé tampoco, yo no estoy muy pero seguro. estoy bastante seguro que él pretende morder un su pedacito. acercamiento innecesario con la gente de Puebla, la agenda esta de izquierda, no lo va a ayudar en nada. Y a Rómulo Rux su pelea interna tampoco. Ahora, regresando al tema de Ricardo Martinelli, es que al final, yo me imagino, si yo estuviera en la Embajada de Estados Unidos ahora mismo y me preguntaran qué va a pasar, yo, mira, hay una enorme posibilidad de que el que levante la mano el 1 de julio del año 2024 para jurar José Raúl Mulino. Bueno, eso fue el 16 de octubre del año 2023. Yo no soy un clarividente. Yo hablo con la gente, Los números veo son lo claros. que pasa. Volvemos a lo mismo. Pero lo que te iba a decir, ¿tú crees que aquí yo entrevisté una vez a Rómulo Ruiz y le dije, tu oposición es un fracaso? El tipo me arrugó la cara. Entrevisté a Martín Torrijos, le dije, oye, viene la elección del Consejo de Seguridad, hay los votos. ¿Qué vas a hacer? Y además, ¿cómo te ves de presidente? ¿Cómo va a ser el país del 2029? Me cuadró los ojos y se quedó... Ahí están las entrevistas. A Lombana le pregunté aquí, ¿de qué vives? Por aquí, por allá. ¿Y de qué fue la campaña contra Lombana? Que tenía los grupos económicos detrás de él, que lo estaban bombeando. ¿Por qué? Y que nadie entendía de qué ha vivido en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué está en política? Y hablando ni hablar, hablando incluso desde que se iba a salir a la alcaldía, le dije, no lo hagas. Pero ¿sabes qué pasa? Los políticos no subestiman a los que estamos en los medios de comunicación, ni siquiera es que... salvo que los pongas en la lista de los 180 comunicadores con propaganda oficial, porque sí, para tenerlos de tu lado. Eso propaganda no ayuda. Pública pagada. Eso no ayuda en nada. Y propaganda, quiero hacer una diferenciación importante aquí por responsabilidades, que propaganda no es lo mismo que publicidad. No, si lo que hacían era propaganda progubernamental. Pero para que la gente entienda, gente entienda, propaganda tú necesitas no. eso, tú necesitas que la gente sepa cuándo una obra se va a hacer, cuándo no va a haber agua. Sí, pero eso lo puedes hacer con información. O sea, es que la publicidad pagada tiene que ser muy específica. Información, Raquel. Si realmente tú manejas una estrategia de comunicación bien y sabia, inteligente y enfocada, eso se publica en los medios sin que te cobren. Es que tú no pagas publicidad para decirle a la gente cuándo le vas a hacer una obra de interés público, porque es de su interés, a no ser que haya gato encerrado y lo estés manejando mal. Entonces sí, tienes que pagar un montón de publicidad. Que fue un poco, Guillermo, si echamos para atrás a octubre, noviembre del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el problema minero trajo tantos ataques contra periodistas y contra medios? ¿Qué pasa? Que empezaron a hacer la propaganda pública pagada. ¿Vale? La propaganda tanto de gobierno como de parte de la empresa, y empezaron a bombardear publicidad por todas partes, cuñas pagadas. La gente a veces no diferencia si eso es pagado o eso realmente el medio de comunicación lo está poniendo porque es su línea editorial y porque le está contando una información. Entonces, cuando se forma todo el problema en las calles, la gente dice, oye, es que los medios me estaban contando lo que la gente en la calle está diciendo que no es. Y se genera esa contradicción. Nadie se pone a analizar si era publicidad pagada. La gente piensa que el medio le estaba contando eso porque eso era verdad.
Porque es que tenemos que empezar a entender que cuando la gente va a la televisión, cuando la gente viene a los medios conocidos hoy como tradicionales, cuando la gente se sale de las redes sociales, es porque está buscando confirmar lo que las redes no le confirman. Y los medios de comunicación, que además quiero que sepas, tenemos que hacer reflexión y tenemos que hacer mea culpa. Por supuesto. No podemos caer en lo mismo que caen las redes. Hubo mucho periodismo militante Total. durante la campaña electoral y después sales a decir, no, es que yo no tengo nada que ver con política. Brother, te pusiste del lado de un candidato y no solamente eso, te dedicaste a atacar a los demás. Ese es el problema. Bueno, asume tu responsabilidad. Totalmente. Yo de verdad, con el periodismo activista, de mercenario y de abogacía no estoy de acuerdo. No. Y yo creo que hay una oportunidad muy grande en este país, y por eso este Café Responsable es importante, de rescatar ese periodismo de soluciones. ¿Y qué es el periodismo de soluciones? Lo que tú acabas de decir. Esa comunidad no tiene agua. Yo voy y lo cubro. Yo voy y realmente informo lo que está pasando. Y que la gente está enojada, también lo tengo que decir, porque la gente se enoja porque no tiene agua. Pero como periodista de soluciones tengo que darle seguimiento a todo el tema, ver cómo las autoridades y cómo los que les corresponde van a poder solucionar ese problema y luego comunicar el resultado. ¿Estamos haciendo eso? No, generalmente vamos, tiramos la bomba, nos vamos y no volvemos hasta 5 años más tarde. Y después se arropa cuando en la son libertad las de expresión. elecciones. Ay, es que yo puedo decir lo que me dé la gana. Eso no brother. puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que recurrir, sí, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Son derechos sin afectar a terceros y sin atentar contra la dignidad de las personas. Y no importa qué persona sea, y no importa cuánto bien o mal me caiga. Ese no es el punto. Lo que tú decías con las elecciones, en verdad, o sea, se parcializaron algunos y decidieron apoyar a un candidato versus otro o hacerle la guerra a otro. Ya ni siquiera vale la pena poner nombres. Yo creo que es momento de pasar la página, Guillermo, pero hay que decirlo y esas cosas pasan. Entonces, si nosotros no mantenemos la objetividad, si nosotros no mantenemos la coherencia que te da la comunicación y el periodismo ético y responsable, entonces no podemos demandar de otros que nos respeten nuestras libertades. Ahora, también creo que hay que decir, y volviendo a todos los ataques que hubo, sí nos hemos metido en un ambiente y en un entorno que se ha tornado muy agresivo y muy intolerante contra el trabajo que hacen los periodistas en la calle. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque los medios de comunicación son empresas y los medios resuelven su línea editorial y los medios tienen muchísimas más herramientas para resolver un problema que va más arriba. Claro. Pero el periodista que está de a pie todos los días en la calle buscando la noticia, que a veces no encuentra a quién entrevistar, que le cuesta mucho trabajo conseguir fuentes, ese periodista no puede estar en riesgo. Y sí es deber del Estado protegerlo. Y sí es deber del Estado mantener la seguridad de los periodistas. Entonces yo creo que ahí sí hay un trabajo que hay que hacer y también trabajar nosotros responsablemente en más tolerancia, más compasión y más aceptación de lo que hace el otro, porque no lo estamos haciendo. Yo siento que esta sociedad está muy intolerante, Guillermo. Intolerante también movida por ciertas ideologías y por ciertos líderes que de verdad no han hecho las cosas de la mejor manera ni de la forma más responsable. Yo creo que con la asamblea que ganó, a pesar de que decían, ay, pero es que tener la mayoría simple no es tener la mayoría de la asamblea. Sí, eso es verdad, tendrán que buscar sus alianzas, pero son mayoría. Y yo creo que con esa asamblea que ganó tenemos varias ventanitas de esperanza. Por lo menos se habla en varias ventanas que permiten cambiar esas reglas del juego oxidadas y obtusas que vienen haciendo mucho daño en esta sociedad. La primera es la supresión de unas planillas absurdas, un montón de botellas que estaban en diferentes planillas y que ahora hay una bancada opositora dispuesta a quitarlo y un presidente que lo ha dicho claramente. Claramente que los va a que apoyar. él fue víctima en una campaña política de ese tipo de planillas. Lo dijo en voz alta. Se lo dijo a Fernando Correa en Next el jueves pasado. Entonces, ten la seguridad que se va a aceptar
con la gente de Vamos y va a Yo lograr. quisiera retomar un tema que murió en la asamblea, con esa asamblea patética que tuvimos, porque hay que decirlo abiertamente, fue terrible. Que por cierto, fueron 5 años de retroceso en materia legislativa, en materia de desarrollo social en este país por culpa de esos señores. Fue la asamblea de... Fue la asamblea que más dinero manejó. Fue la asamblea de la no reelección. Gracias a Dios. ¿Te acuerdas que no reelegimos a nadie? No se reeligió casi nadie, 75% No, nuevo. pero gracias a que el movimiento Vamos fue el que llevó adelante esa bandera de la no reelección y bueno, sus líderes lo respetaron y yo creo que eso es importante y hay que reconocerlo. Pero yo sí te digo... En la elección pasada también estuvo esta cosa de no la reelección. Salió un montón de gente nueva y quedamos con con el bodrio de asamblea porque ahora hay que ver y yo siento que hay que apoyar a esa gente joven que ganó y que tiene ganas de hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es que los señores que están ahí, que cocinan en la cocina y se la conocen bien, entonces luego andan viendo cómo hacen alianzas para salirse con la suya. Me preocupa la falta de formación política. Eso se me preocupa y hay mucho. que trabajar en eso y allá iba. Tú sabes que hubo un proyecto muy interesante. No ideológica, política. Que nosotros promovimos desde APEDE con la Organización de Estados Americanos, con Sumarse y con distintas asociaciones de la sociedad civil que estaban preocupadas por el tema de desarrollo social en la Asamblea y era el Consejo Consultivo de Desarrollo Social en la Asamblea. Y a mí me daba mucha risa porque tú llegas a la Asamblea, Guillermo, yo no sé si tú has ido, y en el edificio nuevo abajo... Tú tienes los 17 cubos de los ODS. Ahí están. Esos son los que adornan el paseillo. Ahora que vengamos de la pausa, vamos a hablar de esos cubos. Pero mira, ellos tienen ahí los 17 cubos, pero mi pregunta es, ¿realmente saben para qué sirven esos 17 cubos? Nadie tiene idea de nada. Nadie tiene idea, no se han leído ni siquiera qué son. Entonces, a mí me da risa, pero en aquel momento creamos ese consejo consultivo y sí se estaba trabajando con los técnicos y ahí voy a tu tema de formación política y de formación en todos estos temas. Esto no es fácil. Los 17 ODS emanan de las convenciones internacionales. Esto es derecho internacional. Esto es las convenciones que los países han aprobado en el seno de Naciones Unidas. Esto no es un invento de alguien. Ahora los están demonizando y al venir de la cuña vamos a hablar de eso. Pero ese consejo consultivo lo que pretendía era poder trabajar con todo el personal técnico de la Asamblea en esa formación que tú estás reclamando para poder entender realmente cómo puedes enfocar las leyes para que beneficien el desarrollo social del país, porque hay ciertos temas que hay que considerar. Entonces nos pasó el año pasado con la ley de transparencia también. Tuvimos que ir a pedirle 75 organizaciones de la sociedad civil al presidente de la República que la echara para atrás, porque lo que íbamos a lograr era peor que lo que teníamos. Eso no puede seguir pasando. Las leyes hay que revisarlas. Es verdad que los marcos legales hay que revisar. Nadie se opone, pero no puede ser de manera inconsulta. Tienes que consultar, porque allá afuera las asociaciones de la sociedad civil están especializadas en esos temas y tienen más conocimiento. Escúchalos y benefíciate de eso. Entonces, no, hacemos las cosas, entonces te la presentamos cuando ya está lista y a punta de madrugonazo. Así no funciona un país. Entonces, eso es lo que pasa. Y estos señores los demonizan, igual que están demonizando todo lo que tiene que ver con ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza, que son criterios que se lograron para que las empresas tuvieran una calificación que permitiera invertirles en bolsa. Resulta que ahora los demonizamos. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta plata hacer eso, porque tenemos que poner recursos, porque algunos líderes empresariales del mundo, además pro-trumpistas, quieren volver a la época de Friedman, en que las empresas eran la simple fábrica de plata. ¿Sí? Yo genero empleo, yo fabrico plata, pero no importa si contamino la quebrada que pasa al lado. Claro. Vamos a hacer una pausa y, Roberto, vamos a los cambios comerciales y regresamos con Raquel Robleda. ¿Cómo es que se llama? Café Responsable. Café Responsable en la mañana. Y yo voy a buscar un café.